mañana la puedan hacer. En realidad ya les digo yo, son ejercicios sencillitos donde las ecuaciones de diseño, vamos a ver, en cada uno te especifica, o sea, te especifica la mayoría de las veces que se trabaja en flujo laminar. Por tanto, simplemente hay que utilizar las ecuaciones que encontramos para el flujo laminar, que ya tienen insertada el criterio de Reynolds. Entonces, y lo que le pido que vean, digo, yo creo que a una clase de ingeniería estaría de más decirlo, es la parte de las unidades de medida, que saben ustedes que tienen que homologar todas esas unidades y listo, con eso le va. No hay más grande, no hay más inconveniente que eso. Okay. Pero igual, si tienen Eso alguna... le iba a decir yo, maestro, que, perdón, que yo le estuve realizando los ejercicios y esa fue la única parte que dije, bueno, aquí quizás es que está lo que el profesor va a tomar en cuenta un poco con lo de las unidades, porque veo que hay unidades de hora, en algunos casos, centímetros, para que se homogeneicen, como usted decía. Y, por ejemplo, una pregunta que yo tuve es, no, ya, perdón, ya. Todo estuvo Ya. bien, sí. Bueno, simplemente decirle, vamos a ver, ustedes ya han pasado, ya ustedes son cuasi ingenieros, ustedes han pasado por todos los fuetazos que la UAS tiene para ofertarle a ustedes. O sea, ya ustedes saben más o menos buscarse la vida. Entonces, ahí simplemente decirle que vean lo que le decía con las unidades de medida, que vean la parte digamos, yo creo que está por demás decirle que si te piden un diámetro de una partícula que se espera que sea en micra, no me lo vayas tú a expresar en metro, o sea, dámelo en micra, ¿sabes? Pues claro, en metro te va a salir por día a la menos, del orden de por día a la -7 o a la -8. Entonces, claro, préstamelo en micra. Eso yo creo que está por demás decir. O está por demás decir que una eficiencia es en por ciento como la tienen que dar. O sea, me interesa el por ciento. O sea, yo creo que eso en una clase de gente que casi son ingenieros, pues ya. Pero le dejé algunas cacaritas por ahí para ver cómo ustedes piensan como ingenieros. Luego hay un ejercicio que te pide en concreto, digan, dame un análisis, este fue la mejor opción, o sea, yo quiero que tú me fundamentes eso, no en cuestiones filosóficas, sino que tú me lo fundamentes en cuestiones numéricas, o sea, yo obtuve esto y si además yo hago un análisis por aquí numérico, tú sabes, me da que sí, que esta era una buena opción, o a partir de lo que hemos aprendido en clase, de mira, sí, porque el caudal y esto y aquello, lo que yo voy a tratar, o sea, con esto me vale porque es el más barato, no me voy a poner a invertir en una cosa cara cuando yo puedo resolverlo con un barato. Claro, pero si por el otro lado tú me dices, bueno, que mira, que es que no puedo usar este por estas razones, entonces fundamentamelo, básicamente eso. Me interesa ahí ver un poquito cómo ustedes piensan como ingeniero y solucionar un problema. Vale. Dicho esto y así, habiendo hecho el recuento de la clase, pues nosotros vamos ahora, tendríamos que continuar viendo algunos eliminadores de partículas, como son los filtros de manga, ¿eh? Entonces, voy ahora a compartir la pantalla para que podamos seguir con esa partecita. Pero antes de compartir la pantalla, déjame avanzar en... Bien, ¿pueden ver lo que estoy compartiendo en pantalla? Se está Sí, cargando. Se carga. sí, se puede ver. Precipitador electrostático. Sí. Vale, bien. Perfecto, profe, perfecto. Entonces, jóvenes y jóvenes,
Aquí, pues en la clase pasada habíamos visto todas estas tecnologías que había mencionado el compañero Randolph, y la última que vimos fue pues el precipitador electrostático. Aquí vemos una imagen de un precipitador electrostático, pues industrial ya montado, donde tiene estas tres torbas, pues donde se recoge el material. Eh, ya vemos que es una de las tecnologías para eliminar partículas más eficiente. Habíamos visto en la clase pasada, elimina en torno al 99% de las partículas sin importar el diámetro y en un tiempo muy corto. O sea que estos son muy buenos para cuando tengo mucho caudal, partículas muy variadas y muchas partículas. Claro, el tema con esto es que ya ustedes saben que son tecnologías más costosas. O sea, entonces, muchas veces da la analogía de comprar un Ferrari para arrastrar una carreta, o sea, meterle un caballo a esa carreta, no le meta un Ferrari o un Audi, ¿sabes? Entonces, es por ahí por donde van los tiros. Además, recuérdense que los industriales tienen una cosa muy, muy clara, que ellos viven en el límite. Es el mínimo dinero que tengan que invertir. ¿Cuánto es lo mínimo que tengo que pagar por esto? Ah, esto, bueno, porque esto es lo que pago, no pago más de ahí. O sea, nadie anda instalando un precipitador electrostático porque sí, sino porque tiene la necesidad de hacerlo. Ok. Luego, la otra parte que teníamos que ver es los filtros de filtros, ¿no? Para partículas. Entonces aquí vamos a ver dos tipos de filtros, que son los filtros de tela, y vamos a ver otro sistema de filtración. Filtros de manga también le suelen llamar. Aquí miren aquí en la imagen, pues un filtro de tela, donde el funcionamiento, si lo vemos acá, básicamente el funcionamiento, en este esquemático, ¿no? Si siguen el mouse y la imagen, vemos cómo pues el aire contaminado entra en esta zona y se distribuye en todas estas mangas de tela. Son mangas porque parecen la manga de una camisa, ¿no? Pues estas mangas son hechas de un material poroso que permite que el aire pues pase, pero no permite que las partículas y otros contaminantes pasen. Entonces, básicamente el aire sale a través de la manga y las partículas quedan retenidas en la manga. En la imagen vemos aquí, este es un filtro de manga. Vemos, bueno, lo vemos cuando cuando la torba se le ha, digamos, quitado. Entonces podemos ver todas las mangas ahí debajo, como están ahí, pues en paralelo, ¿no? Esto es un típico filtro digamos, de manga. Entonces, en los filtros es importante tener en cuenta bueno, que estos filtros son interesantes porque son muy eficientes, o sea, la eficiencia anda en torno al 99%. Son relativamente baratos, y tienen la ventaja de que pueden trabajar en condiciones extremas. ¿Qué quiere decir? Que pueden trabajar a alta temperatura, por encima de los 300 grados centígrados, con un filtro Si tu caudal de aire contaminado viene a alta temperatura, lo recomendable podría ser utilizar un filtro de tela, ¿no? También estas telas se elaboran de fibras sintéticas normalmente, que tienen alta resistencia por ejemplo, a condiciones extremas como de acidez, cuando vienen con compuestos muy ácidos, a alcalinidad y a la corrosividad. Entonces, claro, ya vemos que por encima de otra tecnología, como estas telas sintéticas son inertes, pues no reacciona con el gas. Entonces, por encima de otras tecnologías, ya vemos que esta no vale bastante, porque, por ejemplo, suponte tú en un ciclón, que normalmente son elaborados, como vimos ahí en las imágenes son elaborados de metales. Entonces un ciclón que tú le metas un gas con moita digamos, potencial de corrosión o con alta acidez o alcalinidad, bueno, pues ya sabes que ese metal con el tiempo se te va a degenerar. Sin embargo, las telas aguantan todo esto. Lo mismo pasa con los sedimentadores. Entonces, como decía, esta es una de las grandes bueno, pues, ventajas de este tipo de filtro. Entonces,
existen varias, digamos, clasificación de este tipo de filtro. La principal que se suele utilizar es atendiendo al método de limpieza, o sea, cómo yo elimino las partículas pues que se adhieren a los filtros. Entonces hay filtros checker que, bueno, pues que las partículas se eliminan por vibración. Luego hay filtros que, por ejemplo, eh, eh, las partículas se eliminan por una eh, alimentación de aire limpio en contracorriente. Entonces, bueno, y hay otros tipos. Aquí vemos los shakers, pues vemos cómo las mangas están sujetas a una plataforma superior, pues esta plataforma superior lo que hace es que vibra. Y bueno, dependiendo de la naturaleza de acumulación de las partículas que tengan las mangas, pues vamos a diseñar esas vibraciones. Habrán algunas, eh, bueno, porque tienen vibraciones un poquito violentas para inducir la caída de la partícula y un ritmo de vibración más, digamos, más continuo. Sin embargo, habrán otras que tendrán vibraciones más, porque las partículas son más gruesas, por tanto caen más fácil por acción de la gravedad. Y va a depender mucho de la naturaleza y del caudal del material pues eliminado. Como decía, hablamos de esta frecuencia bueno, de la cantidad de agitación que tú le das, por ejemplo, en un minuto, en una unidad de tiempo, o la amplitud de esa frecuencia, o sea, qué tanto esa plataforma que sostiene las mangas va pues, a desplazarse. Luego también está, bueno, por la aceleración que yo le imprimo a esas mangas a través de la plataforma, bueno, es una especie de fuerza a la cual yo someto la tela del vaivén. Y pues la duración de la agitación, por ejemplo, las mangas no se están agitando continuamente, sino que se estima un tiempo de acumulación de partículas. Entonces, cada cierto tiempo, pues agita para que las partículas caigan y el filtro no se me cormate. Porque si no se hacen estos procesos pues, de eliminación de la partícula, de retiro de la partícula que se adhieren a la manga, pues el filtro se va a colmatar y va a impedir el paso del aire y bueno, pues va a parar el equipo de operación. Eh, Luego, también nosotros a otro sistema que se suele utilizar en la industria es alimentar una corriente de gas limpio en contracorriente. Entonces, ese gas limpio va a arrastrar todas las partículas hacia las torbas. Entonces, esto tiene como de ventaja que para hacer esto yo tengo que parar la operación del filtro. Entonces, lo que se hace es lo que se hace es que se instalan dos filtros en paralelo. Entonces, cuando uno está en proceso de limpieza, con ese flujo de aire en contracorriente, pues el otro grupo de mangas, pues está pues, funcionando. Normalmente, de todas formas, este tipo de sistemas en ingeniería se suelen poner en paralelo, porque igual con el otro sistema, aunque la limpieza se pueda hacer en tándem, o sea, se puede hacer concomitantemente con el proceso de filtrado. Tú igual tienes que parar cada cierto tiempo para dar mantenimiento. Entonces, porque recordamos que aquí hay fases móviles que agitan las mangas, entonces las mismas mangas se degradan. No vamos a ver que no se degradan tan fácil, pero sí que con el tiempo se degradan. Entonces, se suelen instalar de todas formas en paralelo para hacer las paradas programadas. Ok.
¿Se entiende esto? So, ¿O tienes una pregunta? en, Argenis Santana habla. En el laboratorio, yo trabajo en el laboratorio químico de Barry. En el área de preparación se genera mucho polvo y hay un sistema así de extracción de polvo con filtro de manga. Con filtro Y de sí, manga. sí, y efectivamente cuando se tienen unos recipientes que es donde cae el polvo y para sacarlo hay que parar el equipo, o sea, reducir la velocidad del extractor y retirarlo entonces los contenedores. Claro, eso efectivamente, eso es un tema. Oye, ¿por qué eso es un tema? Porque normalmente en industria donde se opera continuamente, que se opera en las 24 horas, tú lo que menos quieres es separar tu proceso. Por ejemplo, por decirte algo, los altos hornos de Metardón, aunque no estuvieran trabajando, preferían mantenerlo encendido, porque era más costoso apagarlo y luego volver a encenderlo y ponerlo a punto que dejarlo encendido sin trabajar 1 o 2 días. Entonces, en un proceso donde lo que quiero decir es que a nivel de ingeniería, de ingeniería química, en un proceso donde se trabaja continuamente, lo que tú menos quieres hacer es parar producción. Entonces, por eso se suele instalar. Mira cómo tú tienes ahora que tú le dices a producción, tú le dices a producción, mira, que voy a limpiar los filtros, párame la producción porque no me puedes seguir mandando efluente. Entonces, claro, tú a eso no le vas a decir nunca a producción. Entonces, ¿tú qué haces? Te instala 2 filtros para uno y el otro, así eh, tú garantiza pues la operación del sistema. Eso mismo pasa en muchas partes en ingeniería. Muchas veces tú te vas a dar cuenta que vas a ver 2 bombas instaladas en paralelo y que y se alternan en el trabajo, o 2 tanques de recepción de desecho. Y bueno, porque tú tienes el rejuego de que en lo que se va llenando uno, pues tú vas haciendo operación de limpieza en el otro, ¿sabes? Por ejemplo, lo mismo, por ejemplo, en ultrafiltración, tú siempre ves varias columnas de ultrafiltración porque cada cierto tiempo tienen que hacer este mismo sistema de inyectarle, en este caso, en vez de aire, agua en contracorriente, agua limpia para limpiarla, para limpiar esos filtros. Entonces, claro, eh, tú no vas a parar tu proceso por eso. ¿Se entiende eso? Correcto. Ok. Sí, Agregando, claro. profe, también, en Sí. Balcondo, ellos tienen para los hornos, hay dos, vamos a decir, filtros de esto. Y eso funcionan como una flauta, el cual utiliza, en vez de una vibración, utiliza aire a Aire presión. contracorriente. Entonces, ese aire primero se le quita la humedad para que no se le vaya a pegar en las mangas y entonces las partículas se peguen. Entonces se paraliza uno y se pone a trabajar uno y el otro se va limpiando, mandándole aire. Efectivamente. Efectivamente, claro, una cosa importante es esa, que para todo evitar, tiene que ser aire seco, no puede ser aire que tenga una carga de humedad importante, porque luego eso te va a joder el negocio. Imagínate tú ese material en polvo empegotado ahí, ya hay que parar, abrir el filtro, limpiar, secar y volver. O sea que el aire tiene que ser aire seco. Muy buen aporte. Y luego también es importante, bueno, pues recordar que normalmente por ejemplo, para tú, lo que tú no puedes hacer es decir, bueno, mira, como yo ahora voy a quitar la torba para retirar el material o whatever, durante esta hora que yo voy a estar haciendo eso, el aire va a pasar contaminado a la atmósfera. Eso no puedes hacer. O sea, tú tienes que asegurar que en ningún momento el aire pase contaminado a la atmósfera. Entonces, esas son formas de hacerlo. ¿Ok? Luego, recuerden también sobre en el caso de los filtros, vamos a ver, el aire hay que alimentarlo con una cierta presión para que él pueda romper la barrera del filtro y salir. ¿Ok? O sea, que no es que tú alimentas aire y ya él va a salir porque sí, sino que hay que alimentarle presión. Entonces, en ese sentido, se produce una caída de presión, ¿no, verdad? Y esa caída de presión es importante tomarla en cuenta porque eso o sea, se utiliza para calcular los costes. O
sea, ya no es un aire que yo voy a mandar así porque sí, sino que tengo que meterle presión a ese aire y eso aumenta el coste del equipo. Entonces, bueno, aquí tienen una ecuación, la ecuación de Darcy, que te ayuda a estimar la pérdida de carga. O sea, te ayuda a estimar el delta P, donde las variables que tenemos aquí dependen de la naturaleza del filtro y del gas que vienen, o sea, del espesor, del espesor que tiene el filtro o la manga, ¿no? De la velocidad del gas y de la viscosidad del fluido, ¿no? Y de esta variable K es la constante de permeabilidad, ¿ok? Todos los materiales tienen una constante de permeabilidad. Entonces, ¿cuál es la constante de permeabilidad de la tela? Claro, depende de eso para saber, estos parámetros me van a hablar a mí entonces de la caída de presión, de la pérdida de carga, ¿ok? Entonces, bien, ahora vamos a ver lo que es la torre de pulverización. ¿Ok? Una torre de pulverización, como lo vemos aquí en el esquema, también se le llama un proceso son utilizadas para procesos de absorción o lavado. ¿Ok? También nosotros podemos retener partículas haciendo un proceso de eso, se llama lavado de gases, en el cual miren aquí en el ejemplo, yo alimento el gas contaminado por aquí y a mayores, esto también se le suele llamar, es la misma, digamos, el mismo concepto que tiene el Asper Dray. Entonces, lo que hacemos aquí es que alimentamos agua, normalmente agua, y el agua tiene aquí unos atomizadores, ¿no? Que atomizan esa agua. Entonces, agua atomizada, y aquí en esta cámara se da un proceso, ¿no verdad? En la cual la partícula pasa a la fase gaseosa. Entonces, aquí nosotros, las gotas de agua caen arrastrando todo el material particulado y pues el aire pues con, sale sin grandes partículas. La eficiencia de este tipo de proceso depende de muchas cosas, pero ya les digo yo, la eficiencia de este tipo de proceso no es muy, muy, muy buena. Ok, que digamos, no es relativamente hablando, ¿eh? No es bastante buena. Vamos a ver, tiene una eficiencia parecida a la del ciclón, por encima de 70, 75 y hasta 80. Bueno, normalmente los ciclones andan en torno a un 80% de eficiencia. Entonces, tiene una eficiencia parecida a la del ciclón, que no son la eficiencia más excelente, pero que me valen en algunas aplicaciones. Sin embargo, hay algunas cositas que hay que destacar. ¿En dónde se pueden utilizar entonces este tipo de torre de pulverización? Bueno, especialmente en donde a mayores a mí mi efluente sale con partículas y a altas temperaturas. Entonces a mí me interesa mayores variarle la temperatura de ese efluente. Entonces, claro, recuerden que si al aplicar este chorro de agua, si esa agua viene a temperatura ambiente o helada incluso, pues eso va a provocar una caída de la temperatura pues, del negocio ¿no? Del gas particulado. ¿Qué resulta? Que este también, al igual que el ciclón, es un sistema muy bueno para partículas, es muy bueno para partículas grandes. Hablamos de partículas de por encima de la 25 micras. Entonces, claro, cuando hablamos de partículas muy grandes, el sistema de pulverización pues me reduce en torno al 99%, o sea, es muy eficiente para ese rango de partículas. ¿Ok? Sin embargo, cuando el rango de partículas es partículas medias, que son en torno a las 10 micras, entonces ya la eficiencia, bueno, anda en un 75, 80, sí es muy buena, pero no suele pasar de ahí, ¿ok?
Vale. Y para partículas pequeñas, que hablamos desde 1 micra hasta la 10 micra, pues la eficiencia es muy mala, o sea, está por debajo del 70% y eso es inaceptable prácticamente. Entonces vimos nosotros aquí como, claro, si vamos a ver una cosa, si yo alimento un gas con partículas en torno a la 20 micra a un ciclón con una alta temperatura, bueno, pues la temperatura pues no me va a variar. Ahora voy a eliminar medianamente bien las partículas en ese ciclón. Sin embargo, si yo alimento esas partículas, voy a tener una eficiencia parecida a la del ciclón, tal vez un poquito mayor, pero voy a lograr bajar la temperatura de ese gas. O sea que si me interesa bajar la temperatura, pues me decanto por un pulverizador más que por un ciclón. También hay que tomar en cuenta una cosa y es que este tipo de sistemas se utilizan para caudales bajos. Los ciclones aguantan un caudal un poquito mayor, sin embargo, este tipo de sistemas se aguantan para caudales bajos. ¿Por qué? Porque tienen una limitante y es que digamos, el caudal o la velocidad con la que yo administro el agua de recogida de la partícula, el agua de la velocidad de las gotas, tiene que ser mucho mayor que la velocidad con la que entra el aire. ¿Ok? O sea que mi gas contaminado tiene que tener un caudal menor que el del agua. Entonces, claro, para usted, entonces por eso es que esta aplicación se puede utilizar para caudales bajos, porque si el caudal del aire es mayor que ¿qué usted cree que pasaría si el caudal del aire es mayor que el del agua que yo estoy alimentando? ¿Qué pasaría? ¿Mm? ¿Alguien me podría decir qué pasaría? Sí, maestro. Yo pienso que si el caudal de aire fuera mucho mayor que el del agua, lo que pasaría es que saldría el aire contaminado con partículas. Efectivamente, el aire, mire, si usted mira en el dibujo, si el caudal del aire es mayor, claro, no va a haber suficiente agua y lo que va a hacer es que va a salir no solo con partículas, va a arrastrar incluso las gotas de agua pulverizando. Ok, o sea que va a salir peor, va a salir incluso más húmedo de lo que entró. Entonces, bueno, esa es la realidad. Aquí también dentro de entonces normalmente hablamos de caudales que tengan una velocidad en torno a 0,5 y a 1,5 metros sobre segundo. Okay. Luego, algunas ventajas, bueno, una de las ventajas es que esto es relativamente menos costoso que algunas otras técnicas, porque no tiene, o sea, es menos costoso a nivel de que utilizamos agua, que es un líquido barato de conseguir, y de que la forma de operación es una forma sencilla. No hay casi pérdida por carga. Ok, no hay casi nada de pérdida por carga, o sea, es muy baja, por tanto no tenemos que invertir en ese coste. Ahora, algunas desventajas son que suelen ser, bueno, pues equipos para un caudal tan pequeñito, suelen ser equipos muy robustos. Entonces dices, bueno, tanto equipo para tratar tan poquito caudal. Y ya habíamos visto que la eficiencia es relativamente baja, ¿sabes? Especialmente para partículas, mientras más pequeña la partícula, más baja es la eficiencia. Ok. ¿Alguna pregunta tienen referente a la absorción o torre de pulverización? Absorción con B. Preguntas, dudas, cuestionantes. Pausa para espera de respuesta. Díganme. Hasta ahora no, maestro. Ok, perfecto. Pues vamos a continuar. Vamos a continuar. Y ahora vamos a ver otro sistema muy parecido
que se llama el ciclón lavador. Claro, un genio pensó, bueno, si yo puedo hacer esto mismo, pero darle una configuración de ciclón, pues tendría las bondades de ambos sistemas juntas en una. Entonces, miren aquí lo que se hace es que como en el ciclón, el aire contaminado entra, pero ahora entra por la parte inferior y empieza a dar estas vueltas hasta llegar a la parte superior. Pues claro, la acción de la energía centrífuga pues hace que las partículas pues digamos, se separen, ¿no? Hacia las paredes del ciclón. Pero a mayores, miren cómo este ciclón tiene en el centro un atomizador también que además gira. Entonces él va tirando chorro de agua y va girando a la vez. Entonces eso hace que la partícula cuando están en los extremos las arrastra y caen todas hacia abajo. También se utiliza agua, se suele utilizar agua en el ciclón, en el lavador ciclón. La eficiencia o sea, esto mejora la eficiencia lo que quiero decir es que esto mejora la eficiencia de la torre de pulverización, mejora la eficiencia de la torre de pulverización y consigue eficiencias bastante altas. Que esta mejora, bueno, esta fusión para tener la bondad de ambas cosas, pues consigue eficiencia bastante alta, incluso consigue eficiencia en muchos casos parecida a la eficiencia del precipitador electrostático o a los filtros de tela. Esto tiene la desventaja de que no se puede utilizar con gases corrosivos o inflamables. ¿Okay? No puedo usar gases corrosivos. Imagínese usted, hay gases que al mezclarse con el agua lo que me forman es una solución salina. ¿Okay? Entonces, claro, ahí eso no me vale mucho. Tengo que tener cuidado. Si mis partículas vienen con ese tipo de gases, pues esto no me conviene. Igual no me conviene el otro sistema de precipitación que acabamos de ver, ok. Entonces, o sea, el lavador por pulverización tampoco me conviene ahí. Luego, por último, me parece, de la tanda, vamos a ver el lavador de Venturi. Claro, a esto se le hizo todavía una mejora y en el lavador de Venturi funciona. Lo que pasa es que tiene un sistema de Venturi anexado y pues esto mejora digamos, la acción ciclónica. Entonces, esto mejora bastante la eficiencia porque entonces podemos hablar de una mejora en la carga en la pérdida de carga y tienen eficiencia altísima como los precipitadores electrostáticos, los filtros de tela. Y aquí sí que podemos eliminar partículas que contengan compuestos orgánicos volátiles o no volátiles, ¿ok? O sea, tanto los corrosivos como los inflamables. Aquí sí que yo puedo utilizarlo. Miren aquí un ejemplo de un pues, sistema de ciclón, bueno, de una absorción con un lavador de Venturi agregado. ¿Ok? Un ejemplo industrial. Señoras y señores, esta es la bibliografía que hemos utilizado para montar esta ponencia. Y no se emocionen que hemos llegado a esta diapositiva, pero esta diapositiva simplemente nos representa que tenemos que continuar con la siguiente parte. Yo la voy a introducir, la siguiente. Yo la voy a introducir y, bueno, pues en un ratito, creo que en 15 minutitos, sí, justo en 15 minutos vamos al break, ¿ok? Entonces vamos a aprovechar esos 15 minutos para introducir, pues, la siguiente parte. Recuérdense que ahora vamos a ver
en esta parte vamos a ver todo lo que son la sistema para eliminar, porque hasta este momento hablamos de todos los sistemas para eliminar partículas. Aquí vamos a ver algunos sistemas para eliminar entonces compuestos orgánicos volátiles y compuestos inorgánicos volátiles. Ok, ¿se entiende eso? Sí, maestro. Sí, señor. Bien. Entonces, como decía yo, miren aquí. Nosotros vamos ahora, en esta parte, vamos a tratar todo lo que tiene que ver con tecnología para la eliminación de compuestos volátiles. Okay. Entonces, algunas de las tecnologías que vamos a ver versan sobre transferencia de materia. Estas son tecnologías que son, digamos, no biológicas, porque luego, más adelante, si no da tiempo, no creo que no dé tiempo hoy, pero mañana seguro que entonces vemos la parte biológica. Pero vamos a verlo como en dos fases. Primero vamos a ver la parte, digamos, químico-física y luego vamos a ver la parte biológica. Entonces vamos a empezar con la parte químico-física, en la cual vamos a ver tecnologías de transferencia de materia, absorción y adsorción. O sea, vamos a ver absorción con B y absorción con D, ¿ok? Que son dos cosas diferentes. Luego también vamos a ver la condensación y tecnología de membrana. Luego vamos a ver algunos sistemas químicos, básicamente, que tienen que ver con sistemas de oxidación. Ahí vamos a tener incineración, tanto térmica como catalítica. Vamos a ver la biodegradación y uso de UV. Bien, pues vamos a entrar un poquito en materia y aquí nosotros vamos a ver la parte de la pues absorción en líquido-gas, ¿no? Pero es un sistema de absorción líquido-gas. Entonces, aquí hablamos de que para eliminar compuestos orgánicos volátiles, que recordamos habíamos visto en la clase anterior, eh, como el sulfuro de hidrógeno, los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre, eh, bueno, el ozono no, porque el ozono es secundario, que se forma ya en la atmósfera, no es antropogénico, bueno, por lo menos de manera directa. Entonces, todos estos compuestos orgánicos volátiles, pues lo vamos a ver cómo podemos pues retenerlo en nuestro proceso. Entonces, un caso es la transferencia líquido-gas, que son las torres de pulverización que habíamos visto ahorita para partículas. Pero estas torres de pulverización también se pueden utilizar para retener algunos compuestos, no todos, pero algunos compuestos volátiles sí que lo puedo retener con esta torre de pulverización. Entonces ya habíamos visto el sistema, lo que el gas contaminado entra por aquí, nosotros pues aquí tenemos este atomizador pues que nos va a dispersar gotitas de agua muy, muy, muy pequeñitas que van a arrastrar, eso aumenta la relación área-volumen y entonces al aumentar esa relación pues aumenta el contacto del gas con las gotitas de agua, pues arrastra la mayor cantidad. Entonces aquí lo que estamos haciendo con el contaminante es que lo estamos pasando, un proceso de transferencia de masa de eh, de un efluente gaseoso a uno eh, pues líquido. Evitamos mandarlo a la atmósfera y este líquido pues yo lo puedo aprovechar en otro proceso o tratar en plantas de tratamiento de agua residual. Okay. Luego aquí pongo esto como una especie de curiosidad porque se puede y de hecho hay alguna experiencia que hay alguna industria que lo hacen, muy poquitas. La mayoría obviamente no lo hace por lo que voy a explicar. Se pueden usar columnas de plato, o sea, columnas de plato para tratar efluente gaseoso para retener digamos, contaminantes volátiles. En ese sentido, ustedes acaban de recibir un módulo que versaba sobre esto, básicamente,
sobre cómo usarlo. Lo que pasa es que aquí yo se lo traje para que lo vean como curiosidad, que también se puede usar para retener. Aquí recuerden que el contacto es un contacto discontinuo porque en cada plato es donde se da la transferencia de masa, transferencia de materia. Entonces, claro, una vez tú superes ese plato, hay una pausa de contacto y luego cuando llegas al siguiente plato, entonces vuelves al contacto. Entonces, como vemos, un contacto discontinuo. Entonces, recuerden aquí que en las, digamos, en las columnas de plato, pues normalmente se diseñan en contracorriente, aunque hay varias composiciones, y normalmente aquí por aquí entra el aire contaminado y va subiendo a través de cada uno de estos platos, son zonas de equilibrio, okay, son puntos de equilibrio, y pues se inserta un líquido que es el líquido, digamos, bueno, pues el líquido de retención, Absorbedor. exacto, que absorbe, el líquido que retiene, ¿no? Pues ese contaminante que yo quiero contaminar, y bueno, pues va descendiendo y sale por acá ya con el contaminante. Digamos, lo traje básicamente como una curiosidad porque obviamente volvemos a lo mismo, tú no te vas a montar, tú no te vas a comprar un Ferrari para arrastrar una carretilla. Entonces, esto es un sistema bastante robusto, bastante caro, bastante costoso de operar. No solo caro de montar, sino costoso de operar, de mantener. Entonces, se utiliza mucho en la industria química, sí, pero no para tratar efluentes. Aunque hay efluentes muy especiales en ciertos lugares del mundo que la norma te dice que tú no puedes dejar salir ni un poquito de eso de tu industria, entonces no hay de otra, hay que usar esto, pero hay muy poquita experiencia en el mundo sobre el uso de esto. Okay. Pero sí que se puede y sí que se suele usar. Entonces ya vimos dos, tenemos ahí la columna de plato, tenemos la torre de pulverización y también, señoras y señores, pues aquí hablamos también de columna de relleno. También podemos absorber componentes contaminantes en el gas utilizando columnas de relleno. Estas columnas de relleno pues son para lograr el contacto y que se produzca la transferencia de materia. En ese sentido, hablamos de que el contacto aquí es continuo, un contacto continuo. Recuerden que en la de plato era en cada plato discontinuo. Aquí es continuo el contacto. Entonces, miren aquí como nosotros tenemos el líquido que utilizamos como fuente de retención y luego tenemos digamos, un relleno. Ese relleno puede ser de varias naturalezas, lo vamos a ver ahora un poquito más adelante, pero ya les adelanto que puede ser de metal sintético, que son los que más se están, de plástico sintético que se están usando bastante, de cerámica, incluso arena. Okay. Entonces, ¿qué pasa? La, mm, bueno, el líquido se dispensa de manera homogénea sobre toda la columna y pues digamos, en contracorriente, desde abajo se alimenta el aire contaminado. Claro, en cada uno de los puntos aquí pues se va a dar un proceso digamos, de contacto que va a propiciar el flujo, digamos, eh, va a propiciar la transferencia de materia y pues por arriba vamos a obtener el gas ya habiendo cedido toda su carga contaminante y luego el líquido con los contaminantes. Aquí, tanto aquí como en la columna de platos, hay que considerar bastante la pérdida de carga. Claro, ustedes saben, especialmente porque lo vieron con Antonio Peña en el módulo pasado, que hay una variación de la presión durante toda la columna. Entonces, en ambos hay una pérdida por carga que hay que tomar muy en cuenta en bueno, las operaciones de diseño. Yo no me voy a entrar mucho en la parte del diseño de columna de plato y esto porque ya eso ustedes lo han visto. Pero sí que queden claras algunas cositas que me gustaría pues aclarar.
nosotros para hacer el diseño especialmente de la columna con relleno, para hacer diseño, hay algunos parámetros que nosotros sí que podemos, digamos, manipular y elegir. Esos parámetros, por ejemplo, son el tipo de relleno, o sea, qué tipo de relleno yo voy a utilizar. Luego vamos a ver algún detalle sobre eso. En ese sentido, ahí yo necesito una variable que se llama la variable epsilon. Bueno, pues esa variable epsilon me deja ver el espacio libre que tiene el aire para fluir y dependiendo de esa variable epsilon, entonces se va a dar digamos, la pérdida de carga. Entonces, claro, ahí el tipo de relleno, pues me interesa saber, poder elegir el más ideal, dependiendo también del tipo de transferencia de materia que yo quiera. Luego, claro, la dimensión de la columna, tanto el alto como el diámetro de esa columna, pues son variables que yo necesito calcular. Por ejemplo, también el líquido que yo voy a utilizar para la absorción, normalmente agua, pero si es especial el metabolito que yo quiero desorber, entonces, bueno, absorber en ese líquido, corrijo, pues entonces ahí de repente el agua no me llega, tendría que usar otro, entonces habría que verlo. También el caudal del líquido con el cual yo puedo, con el cual yo alimento. Recuerden la situación. Aquí no tenemos el problema del arrastre porque el relleno pues impide, o sea, ahora en los platos, el relleno pues es donde se da el proceso de transferencia de materia, entonces ahí ya yo no tengo tanto el problema del caudal como lo tengo en la torre de pulverización si no hay pues un relleno o unos platos que limiten eso. Okay. Luego, como ya le comentaba, la caída de la presión, o sea, la pérdida por carga. Entonces, miren aquí, por ejemplo, cómo se han instalado estas columnas de relleno en una industria pues, que absorbe. Noten ustedes cómo se han instalado en paralelo. Se suelen instalar en paralelo, por lo que comentaba ahorita. Déjame ver si ya estamos sobre el tiempo. Bueno, ya nos quedan 3 minutos, entonces, bueno, vamos a ver esta diapositiva. Entonces decía, para concluir y irnos al break con esta diapositiva, decía que a mayores nosotros también vamos a tener algunos parámetros que son impuestos. Esos parámetros nosotros no los podemos variar o controlar. Es así y nosotros tenemos que adaptarnos a ello para diseñar esta columna. Entonces, el primer parámetro obviamente es el caudal. O sea, ¿cuánto me genera, qué tanto caudal me genera la industria que yo estoy trabajando? Eso yo no lo puedo variar, eso depende de producción. Entonces va a tener unos rangos donde yo voy a manejar esos rangos, pero tengo que adaptarme a ellos. ¿Ok? ¿Qué tanto aire contaminado me genera esta industria? Y también recuérdense que hay que diseñar en base a un posible crecimiento. Hay industrias que es muy difícil ya que están muy estáticas. Tú dices, bueno, esto es muy difícil que trabajan ya a la robusteza que necesitan y trabajan y producen todo el año, casi todas las horas. Entonces es muy difícil ya que crezcan más de ahí. Entonces ya ahí vas. Pero si hay oportunidad de crecimiento, hay que diseñar en base también con ese margen de error para la oportunidad de crecimiento. Y la otra cosa es que normalmente se manejan con rangos de concentración, o sea, qué tan concentrado, o sea, qué tan contaminado, es lo que quiero decir, viene ese gas. Entonces, la concentración del contaminante en la alimentación es un parámetro que yo no me puedo salir de ese parámetro es sí o sí. Y luego también hay otro parámetro que es la concentración del contaminante a la salida. ¿Quién me manda ese parámetro? Y yo no me puedo salir de la legislación. O sea, ya la legislación me dice, mira, que tú no puedes verter más de tanto. Entonces, claro, yo no puedo decir una cosa, yo me tengo que adaptar a eso.
Yo no puedo diseñar una columna de relleno que me reduzca menos de lo que me manda, digo, corrijo, más de lo que me manda, corrijo, menos aquí, que me reduzca menos de lo que me manda la legislación. O sea, claro, lo que quiero decir, la legislación me dice, no puede pasar de un 5%, y el diseño que yo he hecho, lo que baja a lo sumo es a un 10%. Entonces tú dices, bueno, ya estás contaminando. No, yo tengo que diseñar para que me baje por debajo del 5%. O sea que ahí yo no tengo de otra que adaptarme a que la concentración de salida me la marca la legislación. O sea, son parámetros impuestos. Ok. Bueno, con esta diapositiva nosotros, señoras y señores, vamos a ir al break.